Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos a propósito de algún libro propio de la literatura universal, obras tanto de ficción como de no ficción. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia en Maracaibo, Venezuela. Hoy me estará acompañando María Camporredondo y vamos a conversar a propósito de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Sigmund Freud es uno de los personajes intelectuales más influyentes del siglo XX. Freud nació en la región de Moravia, en la actual República Checa, en el año de 1856, pero pasó la mayor parte de su vida en Viena. Estudió neurología y se hizo médico, y sus encuentros con los pacientes lo condujeron a formular la teoría psicoanalítica. Hacia el final de su vida, Freud vivió la persecución nazi y tuvo que refugiarse en Londres, donde murió en el año de 1936. La interpretación de los sueños es la primera gran obra psicoanalítica de Freud y fue publicada en 1900. En este libro, Freud se propone entender los sueños como manifestaciones simbólicas de deseos reprimidos que sirven como una ventana al inconsciente. ¿Qué tal, María? Hola. La vida de Freud ciertamente es una vida intrigante. Y apasionante. Y apasionante. Una persona que escribió tanto sobre la sexualidad y parece que no tuvo una vida sexual tan activa, lo que los biógrafos suelen decir. Así es lo que dice, que incluso se dice que después de los 40 años dejó de tener relaciones sexuales activas, por lo menos, lo que dicen sus biógrafos. Aparentemente tenía 6 hijos y entonces no quería tener más, quería dedicarse a la producción intelectual, y eso es lo que cuenta. Hay que tener presente que venía de una familia judía y que quizás sí. Traía un bagaje de... Pero no era una familia judía ortodoxa. Se dice que el padre de Freud, Jacob Freud, no era un practicante ortodoxo, y la madre, Amalia, tampoco. Incluso su círculo de amigos tampoco eran de los judíos practicantes ortodoxos, sino que se permitían pues mayores libertades, digamos. Por supuesto, todo dentro de la era victoriana, en la era en que él vivió. Bueno, mucha gente ha dicho que quizás esta posible obsesión que Freud pudo haber tenido con la sexualidad en parte viene de la represión que se pudo haber vivido en aquella época. Y de hecho, ciertamente, sus teorías responden a un momento cultural, ¿no? Donde la expresión libre de la sexualidad era muy castigada, era muy reprimida, especialmente en las mujeres, y eso era lo que él veía en su consulta diaria, ¿no? Quizá hoy en día practicar el psicoanálisis o la psicoterapia como Freud la entendió en su época sería imposible. Sin embargo, muchos de los postulados que él acuñó o que él descubrió, pues obviamente siguen estando vigentes. El inconsciente, que tenemos una sexualidad infantil, que hay una parte de dentro de nosotros que no controlamos, que no podemos entender 100%. Esos son conceptos que él los estudió y que hasta ahora no han podido ser rebatidos. Freud empezó estudiando con Charcot, psiquiatra muy importante francés que sometía a la hipnosis a muchos de sus pacientes, y quizás esto le permitió... A mujeres histéricas, ¿no? La histeria es un fenómeno psicológico, un disturbio, por llamarlo de alguna manera, un trastorno, si lo queremos poner en términos psiquiátricos, donde la persona pierde parte de su conciencia, no tiene memorias y es capaz de reproducir conductas sin tener memoria de lo que está haciendo, ¿no? Y también la histeria lleva a que las personas desarrollan síntomas muy parecidos a trastornos neurológicos. Por ejemplo, la persona no podía tragar, o por ejemplo decía tener ceguera sin tener ninguna causa neurológica o física evidente. Claro, entonces, ¿no? Freud empieza a decir, bueno, quizás muchos de estos males no tienen causas físicas, sino más bien mentales. Exactamente. Y quizás la posibilidad de curar a estas personas no va a ser con alguna terapia física de estimulación eléctrica o cualquier otra cosa, sino más bien psicoterapia, es decir, curar mediante el habla. Y esto que tú estás diciendo, Gabriel, es el resumen, digamos, de la trascendencia de su descubrimiento. Hoy en día lo hemos incorporado tanto que ya nos parece absolutamente normal pensar que no todos los padecimientos provienen del cuerpo, que también hay una mente que nos puede poner en problemas. Pero en la época en que Freud hizo sus descubrimientos para algunos o su acuñación para otros, esto era impensable. Era una época en que la ciencia no consideraba
que pudiese haber una explicación más allá del fenómeno físico para explicar un padecimiento de tipo mental, ¿no? Y volviendo a, digamos, al tema que nos trae, que es la interpretación de los sueños, aún más, porque si bien la enfermedad, la histeria o los trastornos nerviosos, como se llamaban en aquella época, todavía estaban como encuadrados en el ámbito médico, los sueños era algo absolutamente popular, irrelevante, sin sentido, y Freud, a través de un tedioso y muy riguroso estudio, él mismo estudiaba sus sueños, él era apasionado de los sueños desde niño, eso es lo que dicen sus biógrafos, él se dedicaba a registrar los sueños inmediatamente cuando se despertaba. Pues entonces, a través de ese estudio, además del estudio que él veía con los pacientes, que los pacientes le llevaban sueños, porque la asociación del sueño se asocia mucho a lo que se hace en un trabajo psicoterapéutico, que es el trabajo de la asociación libre. La persona dice un poco lo que se le va ocurriendo en la mente y los sueños se prestan mucho para asociar las imágenes que nos producen, ¿no? Entonces, bueno, a través, digamos, de esas dos metodologías, aparte de lo estudioso que era Freud, pues llegó a crear esta obra que ha sido un hito en el estudio no solamente del psicoanálisis, sino en el estudio de la psicología y de muchas otras áreas, ¿no? Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Es hora de hacer una pausa y cuando regresemos entraremos a hablar propiamente sobre los contenidos de esta gran obra. Estamos de regreso en la hora literaria. Hoy me acompaña Marisú Camporredondo y conversamos a propósito de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Este libro originalmente Freud lo escribió en 1899, pero fue publicado en 1900. Y realmente fue una estrategia de mercadeo. Evidentemente. Es decir, quizás al principio del siglo, quizás el mercadeo no existía como existe hoy, pero ya Freud había visto que él quería marcar una época con esto, el inicio del siglo, con la interpretación de los sueños. Y claro, la interpretación tradicional que se había dado de los sueños eran comunicaciones de los dioses, augurios sobre el futuro, premoniciones, etc. Y claro, Freud quiere arrancar una nueva época donde dice, no, ya los sueños no los vamos a interpretar así, los sueños más bien los vamos a interpretar como contenidos mentales que nos dicen cosas sobre nosotros mismos. Así es, ¿no? Y que nos dicen cosas que a veces no queremos escuchar, decía Freud, ¿no? Él empieza hablando de dos contenidos en el sueño. El contenido manifiesto, que es lo que recordamos haber soñado, son las imágenes generalmente cortas, generalmente de tipo visual y generalmente con movimiento, algunos con colores. Y ese era el contenido manifiesto, lo obvio del sueño, lo que el soñante recuerda. Claro. Y el otro aspecto que Freud, digamos, propone, y ya en su libro, es el contenido latente. Es el contenido que es susceptible a ser interpretado, susceptible a ser entendido, como tú decías, Gabriel, como un producto simbólico, mental del mismo soñante. Y Freud le agrega algo que es, digamos, lo que a la gente le causó mucho resquemor en aquella época, ¿no? Él decía, los sueños son la expresión del inconsciente, son la vía regia, decía él, para llegar al inconsciente. Y los sueños tienen un sentido y están asociados con deseos reprimidos infantiles. Claro, y es lo que podría parecer incluso contraintuitivo, porque hasta las mismas pesadillas que pueden presentar imágenes espeluznantes, horribles, el mismo Freud las interpretaba como eso incluso son deseos reprimidos. Claro, porque claro, la cuestión está en que no los debemos interpretar literalmente, sino que precisamente el contenido manifiesto tiene que haber una interpretación de ellos porque pueden codificar otras cosas. Y esa interpretación, decía Freud, no viene de afuera, como hasta ese entonces se había hecho. No viene del oráculo o de dioses, sino que viene del mismo soñante. Y de ahí, y por eso se asocia mucho la interpretación de los sueños con el psicoanálisis, porque Freud le proponía al paciente o a él mismo ir como desglosando todos los diversos contenidos del sueño, la imagen que le recuerda a esa imagen al paciente, y cada aspecto del sueño se iba a analizar, o se va analizando
hasta llegar a encontrar cuál es el sentido que para la persona, el soñante, o para el terapeuta, en el caso de que se esté trabajando en un psicoanálisis o en una psicoterapia, tiene para ambos, ¿no? Claro, Freud dice una cosa interesante, que es que algunos de estos deseos son demasiado fuertes como para que la persona los pueda asimilar conscientemente. Claro. Entonces ocurre algo así como una censura. La censura, donde dice, bueno, él, puesto sí, que este deseo quizás tú no lo puedas tragar completamente, vamos a disimularlo presentando de otra forma. Claro, y esta censura, decía Freud, se manifiesta a través de dos mecanismos fundamentales que podríamos decir resumen su teoría. Una es la condensación y el otro es el desplazamiento. ¿Qué es esto de la condensación y el desplazamiento? La condensación tiene que ver con poner en una imagen varios contenidos mentales. Por eso se condensa en una imagen, y una imagen puede llegar a representar varias vivencias, varios deseos, el águila, varios por ejemplo, recuerdos. puede ser poderío, pero puede ser deseo Libertad, de volar, o libertad. puede ser agresión, o puede ser deseos de volar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un mecanismo, la condensación. El otro mecanismo es el desplazamiento. Es donde entonces la persona que sueña con, por ejemplo, por poner un ejemplo, un médico observando a otra persona, cuando realmente es el propio soñante, por efectos de la censura, no puede verse a sí mismo haciendo ese acto y lo desplaza, lo pone en otra persona o en otro objeto, ¿no? Estos dos mecanismos son fundamentales porque le dan a toda la interpretación de los sueños una organización y le dan un sentido a la interpretación de los sueños, ¿no? Claro, pero además de eso está el asunto de que hay un fuerte contenido sexual y que en el desplazamiento se puede manifestar. Por ejemplo, la espada podría ser interpretada como un pene y un agujero en la pared podría ser interpretada como una vagina. Entonces, claro, Freud dice... Eso, en un principio, en el primer libro, Freud tendió más, en y luego en posteriores ediciones, pero claro, nos estamos refiriendo, digamos, a la de 1900. No, claro, pero yo creo que es importante... Todos los libros atraviesan procesos de edición y para lo eso hay varias interesante es que el ediciones. mismo Freud fue una persona que vivió mucho, vivió casi 80 y tantos años, y entonces pudo ir corrigiendo sus libros, y en el caso de la interpretación de los sueños, él después fue corrigiendo que no necesariamente los sueños tienen que tener, los sueños no deben ser interpretados desde afuera, si no es el mismo soñante, por lo tanto lo habían distorsionado. Habían hecho una caricatura de él. Sí, entonces soñar con una espada quiere decir que es un pene, no necesariamente. Bueno, es las el primeras soñante. ediciones del libro sí, pero eso en las primeras eventualmente se ediciones después él lo fue corrigiendo, sí, claro, ciertamente. Y la interpretación de los sueños también tiene mucha vinculación histórica con el origen del psicoanálisis, porque es ahí donde por primera vez aparece, por lo menos de manera formal, los deseos reprimidos que llevamos todos los seres humanos de querer asesinar a nuestro padre y de querer acostarnos con la madre. Lo que Freud eventualmente vino a llamar el complejo de Edipo. Decía, bueno, este complejo de Edipo se manifiesta mediante este uso de símbolos en los sueños. Pero obviamente para los seres humanos nos resulta terriblemente amenazador y asustante pensar que alguien que nos ha dado tanto como son los padres los vamos a querer matar, ¿no? Entonces por eso es que él decía que en los sueños necesariamente tiene que haber censura. Claro, pero hay, digamos, una válvula de escape que es mediante los sueños. Yo siempre lo pienso más o menos como España cuando murió el dictador Franco. Había una tremenda represión, pero por algún lado se tenía que filtrar todo el desate de la sexualidad. Y después que murió el dictador Franco, vino en España la época del destape. Y no sé si se habrán hecho estudios sobre qué soñaban los españoles, claro, hubiera sido bien interesante. Pero ciertamente el sueño pues funciona más o menos así, es decir, hay un sensor, pero no lo puede reprimir todo, tiene que escaparse por alguna parte. Y algo muy interesante que también Freud decía, que es el resto diurno. Los restos diurnos son los contenidos, generalmente cuando soñamos, decía Freud, tendemos a soñar con cosas del día anterior, pero esas cosas del día anterior simplemente es como la excusa, decía Freud, para realmente manifestar nuestros deseos, ¿no? Amigos, estamos en la hora literaria, hoy me acompaña Marisú Camporredondo y conversamos a propósito de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos en la hora literaria, hoy conversamos sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Marisú, este es un libro que ha tenido mucha influencia en muchas áreas, las artes, la psicoterapia, la sociología, la biología, pero así como ha tenido mucha influencia, también ha tenido muchas críticas. Y la mayor parte de las críticas realmente vienen de dos campos. El primer campo es de quienes han estudiado los sueños y el segundo es de quienes son críticos del psicoanálisis en todas sus dimensiones.
Quienes han estudiado los sueños desde la neurociencia dicen que quizás en los sueños no haya que buscar interpretaciones. Son sencillamente, bueno, circuitos eléctricos que tenemos en nuestro cerebro que, por motivos que a lo mejor todavía no conocemos bien, se activan y, bueno, nos hacen tener recuerdos, emociones, etcétera, pero que no son propiamente una ventana al inconsciente, o no por lo menos en la medida en que Freud decía que los sueños son. Y la otra crítica, que viene más bien de filósofos, es que a veces Freud está muy empeñado en querer ver cosas que quizás no están ahí. Y que interpretar los sueños de esa manera es más o menos como ver a las nubes. Es decir, sí, ciertamente yo puedo ver una cara ahí, pero si otra persona ve otra cosa distinta, también lo puede ver. Es decir, que no es absolutamente preciso y que además de eso, no deja abierta la posibilidad de que haya un contraejemplo que refute lo que el mismo psicoanálisis dice. Es decir, pareciera que bajo los términos en que la interpretación de los sueños está escrito, la teoría de Freud siempre se van a aplicar. Porque, por ejemplo, en el caso de contenidos sexuales, si se sueña con una espada, pues entonces obviamente ahí se está confirmando la teoría de Freud, estamos frente a un pene. Pero si se sueña con algo que no es sexual, la misma teoría de Freud dice que es que el inconsciente lo está reprimiendo, es la censura. Entonces, claro, se sueñe con lo que se sueña, siempre se va a confirmar la teoría de Freud. Claro. Esta era una gran crítica que le hacía el filósofo Karl Popper a Freud, ¿no? Al psicoanálisis. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues yo creo, Gabriel, que lo que tú estás planteando resume de una manera muy precisa el gran debate que hay hoy en día sobre la subjetividad de los seres humanos y sobre los procesos mentales, ¿no? Ciertamente no podemos cerrarnos a ver las críticas que se le han hecho al psicoanálisis, porque de esas críticas han surgido también grandes modelos terapéuticos que hoy en día incluso son sumamente importantes, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante no perder de vista que lo que Freud dijo todavía sigue vigente, y es que los sueños se relacionan con nosotros. O sea, si nosotros vemos que los sueños son algo al azar, pues es como también decir que la subjetividad es al azar. Es no asumir que somos algo más allá del soma, que somos algo más allá del cuerpo, y es negar, yo creo que muchos de estos los procesos mentales, ¿no? Yo creo que muchos de estos neurocientíficos dicen, no es que es al azar. Ciertamente, si yo vivo en Venezuela, por ejemplo, yo muchas veces sueño que me van a atracar. Una persona que vive en un país mucho más pacífico no va a soñar eso. Lo cual ya eso quiere decir que no es al azar, ya nos da un patrón. Sí, pero claro, se activan recuerdos, se activan memorias, pero no propiamente los deseos reprimidos de los cuales hablaba Freud. Porque hoy en día Freud escribió el libro, o lo publicó en el año de 1900, ha pasado ya más de un siglo, y obviamente hoy en día no se entiende los sueños únicamente como Freud los postulaba. Hoy en día se habla más de que los sueños no solamente sirven como una manifestación de deseos reprimidos, sino también como una expresión del self, como una expresión de necesidades que la persona tiene, que no necesariamente son necesidades insatisfechas. Hoy en día incluso se habla que son mensajes que la persona misma se envía a sí mismo, y que obviamente durante el día no los puede aceptar, y la noche cuando está durmiendo es capaz de captar esos mensajes. No son mensajes de ultratumba ni del más allá, sino mensajes dentro de la propia subjetividad del individuo, ¿no? Claro. Y entonces hoy en día más bien los sueños se ven como un aliado del durmiente, y no como lo veía Freud, que los veía como un aspecto, digamos, en lucha eterna, no en lucha constante. Bueno, nosotros podemos someter a consideración si Freud ha tenido o no influencia sobre la ciencia que estudia los sueños, y si esa influencia ha sido o no positiva, pero yo sí estoy dispuesto a admitir que ha sido una influencia sumamente positiva sobre las artes, porque el movimiento surrealista, entre ellos el más Dalí, emblemático de todos los surrealistas, ¿no? Salvador Dalí, sí, hacía énfasis en el potencial que los sueños tienen como aspecto creativo y quizás como ventana al inconsciente. Así es, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos a Frida Kahlo, que si bien no tan surrealista como Dalí, también ella decía que pintaba mucho aquello que sus sueños y sus vivencias, ¿no? le manifestaban, de modo tal que pues es innegable, y de hecho tan innegable es que hoy en día todavía estamos hablando de los sueños. Bueno, y otro aspecto muy importante, Gabriel, es que a raíz de el valor que Freud le dio a los sueños, ha surgido toda una ciencia que estudia los sueños desde el punto de vista fisiológico. Cuando Freud escribió, o cuando publicó su libro, todavía no se había encontrado los grandes descubrimientos que se han hecho hoy sobre la psicología del dormir. Por ejemplo, los sueños REM, la etapa de los movimientos de humor, ¿no? Es la etapa más profunda del sueño, que es cuando se sueña. Y es cuando se sueña. Por lo tanto, lo que Freud intuyó
simplemente a través de la escucha de sus pacientes y del análisis de sus sueños, hoy en día tiene su correlato fisiológico con estudios controlados de manera empírica, ¿no? Claro, sí. Hoy en día en la psicoterapia no se usa tanto en los sueños. Se tiende más bien a utilizar la asociación libre, otro tipo de estrategias como que sirven en la psicoterapia psicoanalítica como ventana al inconsciente, pero... Antes se decía que los sueños eran la vía regia para llegar al inconsciente. Hoy en día se dice que la relación terapéutica es la vía regia. De modo tal que no es que no se usen, pero ya no es la vía regia, hay otras vías regias. Y el psicoanálisis como concepto psicoterapéutico también ha ido modificándose. Por supuesto que los sueños son bienvenidos, las asociaciones que hace el paciente sobre los sueños es bienvenido en un proceso psicoterapéutico, pero si el paciente no sueña, aún así se puede trabajar, aún así se puede psicoanalizar. Amigos, estamos muy agradecidos por su sintonía. Hemos llegado hoy al final de la hora literaria. Conversamos con Marisú Camporredondo a propósito de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. La invitación es para que la próxima semana nos sintonice y que usted por cuenta propia tome alguno de los libros que nosotros semanalmente conversamos en este espacio y corrobore por cuenta propia los comentarios que nosotros hacemos en este programa. No solo como forma de cultura general, sino también como hábito de lectura que con toda seguridad le va a ofrecer mucha más agilidad mental. A nombre de Marisú Camporredondo, quien les habla Gabriel Andrade, se despide muy cordialmente y nos vemos la próxima semana. Parte dentro de nosotros que no controlamos, que no podemos entender 100%. Esos son conceptos que él los estudió y que hasta ahora no han podido ser rebatidos. Freud empezó estudiando con Charcot, un psiquiatra muy importante francés que sometía la hipnosis a muchos de sus pacientes y quizás esto le permitió... A mujeres histéricas, ¿no? La histeria era un fenómeno, es un fenómeno psicológico, un disturbio, por llamarlo de alguna manera, un trastorno, si lo queremos poner en términos psiquiátricos, donde la persona pierde parte de su conciencia, no tiene memorias y es capaz de reproducir conductas sin tener memoria de lo que está haciendo, ¿no? Y también la histeria lleva a que las personas desarrollan síntomas muy parecidos a trastornos neurológicos. Por ejemplo, la persona no podía tragar o, por ejemplo, decía tener ceguera. Ciertamente es una vida intrigante. Como y apasionante. Y apasionante. Una persona que escribió tanto sobre la sexualidad y parece que no tuvo una vida sexual tan activa, lo que los biógrafos suelen decir. Así es lo que dicen, que incluso se dice que después de los 40 años dejó de tener relaciones sexuales activas, por lo menos, lo que dicen sus biógrafos. Aparentemente tenía 6 hijos y entonces no quería tener más, quería dedicarse a la producción intelectual y eso es lo que cuenta. Hay que tener presente que venía de una familia judía y que quizás traía un bagaje de... Pero no era una familia judía ortodoxa. Se dice que el padre de Freud, Jacob Freud, no era un practicante ortodoxo y la madre, Amalia, tampoco. Incluso su círculo de amigos tampoco eran de los judíos practicantes ortodoxos, sino que se permitían pues mayores libertades, digamos. Por supuesto, todo dentro de la era victoriana, en la era en que él vivió. Bueno, mucha gente ha dicho que quizás esta posible obsesión que Freud pudo haber tenido con la sexualidad en parte viene de la represión que se pudo haber vivido en aquella época. Y de hecho, ciertamente, sus teorías responden a un momento cultural, ¿no? Donde la expresión libre de la sexualidad era muy castigada, era muy reprimida, especialmente en las mujeres, y eso era lo que él veía en su consulta diaria, ¿no? Quizá hoy en día practicar el psicoanálisis o la psicoterapia como Freud la entendió en su época sería imposible. Sin embargo, muchos de los postulados que él acuñó o que él descubrió, pues obviamente siguen estando vigentes. El inconsciente, que tenemos una sexualidad infantil, que hay una parte
Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos a propósito de algún libro propio de la literatura universal, obras tanto de ficción como de no ficción. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia en Maracaibo, Venezuela. Hoy me estará acompañando María Camporredondo y vamos a conversar a propósito de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Sigmund Freud es uno de los personajes intelectuales más influyentes del siglo XX. Freud nació en la región de Moravia, en la actual República Checa, en el año de 1856, pero pasó la mayor parte de su vida en Viena. Estudió neurología y se hizo médico, y sus encuentros con los pacientes lo condujeron a formular la teoría psicoanalítica. Hacia el final de su vida, Freud vivió la persecución nazi y tuvo que refugiarse en Londres, donde murió en el año de 1936. La interpretación de los sueños es la primera gran obra psicoanalítica de Freud y fue publicada en 1900. En este libro, Freud se propone entender los sueños como manifestaciones simbólicas de deseos reprimidos que sirven como una ventana al inconsciente. ¿Qué tal, María? Hola. La vida de Freud